Oh Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio, Jesús alude en cierta ocasión, o recoge San Lucas, a una canción popular, o por lo menos a una especie de juego de los niños hebreos de entonces. Y utilizando la letra y el modo de cantar y de jugar de los niños, se dirige a los escribas y a los fariseos, reprochándole sus enseñanzas sin razón. Son semejantes a los niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros aquello que dice: hemos hecho sonar la flauta y no habéis danzado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Y a continuación el Señor pues habla de cómo, por una parte, desprecian, digamos, a Juan el Bautista y por otra parte le desprecian a él. Porque llegó Juan que no comía pan ni bebía vino y decís, tiene demonio. Llegó el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. El ayuno de Juan es interpretado como obra del demonio. Y a Jesús en cambio le llaman glotón. Y por eso San Lucas no tiene reparo en referir las acusaciones que se dijeron al Maestro, porque el mismo Jesús lo reconoce. Lógicamente, la sabiduría divina se manifiesta de manera distinta en la predicación de Juan y en el modo de vivir de Juan y en el modo de vivir de Jesús. Digo la sabiduría divina porque tanto San Juan Bautista, movido por el Espíritu Santo, como Jesús, movido por el Espíritu de Dios. Juan prepara el conocimiento del misterio divino mediante la penitencia. Y Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, es portador de la salvación, de la alegría y de la paz. El propio San Juan Crisóstomo dice, por uno u otro camino teníais que haber venido a parar en el reino de los cielos. Por uno y otro camino. Primero por Juan. De hecho, Juan prepara los caminos del Señor. Y mucha gente que sigue a Juan, después sigue a Jesús. De hecho, el otro Juan, evangelista y Andrés. Pero después los que están allí recibiendo el bautismo de Juan en el Jordán, en el otro lado del Jordán, pues siguen a Jesús, porque ven cómo Juan les señala. Juan prepara los caminos del Señor con la penitencia, porque el bautismo de Juan no es un bautismo como el nuestro, no es un sacramento, es un bautismo de conversión, es decir, mueve a hacer penitencia y a convertirse a las personas que lo reciben. Y el Evangelio dice, y la sabiduría ha sido manifestada por todos sus hijos. Pero muchos fariseos y doctores de la ley no supieron descubrir esa sabiduría que llega hasta ellos.
Pues le pedimos al Señor ahora, en este rato de oración, que también nosotros sepamos seguir las inspiraciones, la sabiduría divina. Aquellos hombres, en vez de cantar la gloria de Dios que tienen delante, nos podemos también preguntar, ¿y yo cómo hubiera reaccionado ante la predicación de Juan o la vida de Jesús? Aquellos hombres emplean sus palabras con maledicencia o difamación, tergiversando lo que ven y lo que oyen. Sus ojos no ven las maravillas que se realizan en su presencia y llegan a decir que Jesús hace los milagros y echa a los demonios por obra de el príncipe de los demonios. El corazón de aquellos hombres está cerrado al bien. Qué distintas eran aquellas personas. Me viene a la cabeza ahora mismo, pues, la mujer sirofenicia, que quiere que su hija, pues, la cure el Señor. O bien aquella mujer que estaba enferma de hacía tanto tiempo con esa enfermedad de la sangre. O bien, pues, tantas personas que se acercan a Cristo. El mismo Bartimeo, que vea, Señor, que vea. Pues también nosotros hemos de abrirnos a la gracia de Dios, a la acción del Espíritu Santo, a la sabiduría divina, para ver, para oír, para seguir. Llega el momento de la pasión y toda la multitud, de hecho, San Lucas recogió esto en el capítulo 7, pues pocos capítulos más adelante ya viene la pasión, bueno, 12 capítulos más adelante. Y toda la multitud de los que bajaban llena de alegría comenzó a alabar a Dios. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. En cambio los fariseos quieren que callen. Y Jesús le dice, os digo que si estos callan gritarán las piedras. No olvidemos que Cristo es el Verbo de Dios hecho carne. Lo recoge el evangelista San Juan al comienzo de su evangelio, este prólogo del evangelio de San Juan, que hemos repasado este año en latín. La palabra, el Verbo de Dios. Y la palabra humana también es un gran don de Dios, que nos hace servir para cantar las alabanzas, para hacer siempre el bien con ella, nunca el mal, para hablar bien, para alabar a Dios, para agradecer a Dios lo mucho que nos da. Por eso San José María, en un punto de surco, dice, acostúmbrate a hablar cordialmente de todo y de todos, en particular de cuantos trabajan en el servicio de Dios. Y cuando no sea posible, calla. También los comentarios bruscos o desenfadados pueden rayar en la murmuración o en la difamación. Hemos de pedir al Señor que nosotros, los cristianos, sepamos pues difundir a nuestro alrededor un ambiente no de lucha. Salía el domingo pasado en la misa, el enfrentamiento no es cristiano. Ya hace muchos años el marxismo trajo la lucha de clases, pero fruto de aquello que ya todo el mundo dice, bueno, pues el marxismo no tiene nada que hacer en estos tiempos, salvo algunos dictadores que se agarran a él para seguir siendo dictadores, pero se ha difundido en la sociedad la lucha en la mujer por sus derechos contra, en la lucha entre un partido político y otro, la lucha entre los que viven en un país y los que vienen a ese país, la lucha entre los ricos y los pobres, la lucha entre los padres y los hijos, la lucha y se sigue hablando de lucha, de enfrentamiento. Ya digo que eso parte de la ideología marxista, pero eso no es cristiano. Ninguna lucha es cristiana, salvo contra nuestras propias pasiones. Y hemos pedido al Señor de verdad
que sepamos nosotros también hablar bien, difundir, ya sea uno Juan o ya sea Jesús, modos distintos de hacer las cosas. Pero sobre todo que no nos dejemos llevar por nuestras impresiones, sino por el Espíritu Santo. E imitar a Cristo en esa conversación amable con todos. Con nuestro trato, con nuestra palabra, hemos de enriquecer, alentar, consolar, dar esperanza, dar optimismo. Cuando Albino Luciani, futuro Juan Pablo I, era patriarca de Venecia, algunos sacerdotes ancianos, acostumbrados a predicadores notables como sus predecesores en el cargo de patriarca de Venecia, le criticaban un poco por la sencillez e ingenuidad de los ejemplos que Albino Luciani, futuro Juan Pablo I, espolvoreaba en su predicación. Todos recordamos el Papa de la Sonrisa, ¿verdad? Que aunque murió en un año, se sacrificó en un año, pues movido por el Espíritu Santo. Pero él contestaba a esto diciendo: la palabra de Dios no es más que una carta. Mi madre, cuando el cartero le traía una carta de mi padre, que trabajaba de emigrante en Alemania, la abría con ansia, la leía y releía. Luego corría a contestarla y enseguida la echaba al buzón. Esto es la palabra de Dios, la carta de una persona que se ama, que se espera. La leemos para hacerla nuestra y contestamos enseguida. Por eso el propio Papa Juan Pablo I, en una de esas cartas que él también escribía a personajes conocidos entonces o conocidos mundialmente después, perdón, en una de ellas a un poeta que también era un poco mal hablado porque criticaba con mucho conocimiento de su poesía, pero criticaba a otras personas y a veces alababa. Juan Pablo I continúa: conversaba de Jesús mientras se encaminaba a otra ciudad. Aquellas largas caminatas del Señor, mientras paseaba bajo los pórticos del templo. Conversaba en las casas, con las personas que estaban a su alrededor, como María sentada a sus pies, o como Juan, que tenía reclinada su cabeza sobre el pecho de Jesús. Jesús nunca rehusó el diálogo con quienes se acercaban en las situaciones de cultura de tiempo más diversas. Que si Nicodemo, que si la mujer samaritana que había de buscar agua al pozo del pueblo, que si un ladrón cuando su dolor es más grande. Con todos, Señor, tú te extiendes. Con todos hablas. Todos salen confortados con tus palabras. Y en esto tú y yo, Señor, también tenemos que imitarte a ti. Tenemos que imitarte en el modo de hablar, en el modo de tratar a los demás y hablar con los demás. Unos tendrán que mantener la tendencia a estar callados, porque a veces les cuesta hablar. Otros, pues, a hablar demasiado. Podemos utilizar demasiado la lengua para hablar y no dejamos que los demás hablen o contesten o que ellos también cuenten alguna cosa. Hay que escuchar. Unos hablar, otros escuchar, pero todos vencer el egoísmo de estar en nuestras cosas para ocuparnos de lo que le preocupa a los demás. Escuchar. Hay que dedicarle tiempo a la gente. Tiempo. A veces nos dejamos llevar por las apariencias y decimos, qué tipo más bueno, qué gente más buena, qué tal. Sí, pero ¿le conoces? Sí, pues no ves qué tal, hace esto, lo otro. Sí, pero tú hablas con él o con ella y le dices esto, le preguntas esto, porque
La palabra es regalo de Dios al hombre, que nos ha de servir para hacer el bien, para consolar al que sufre. Pero tienes que saber que está sufriendo, no solamente por la apariencia. Al que por cualquier circunstancia está pasando una mala temporada, para enseñar al que no sabe, para corregir amalmente al que yerra, para fortalecer al débil, teniendo en cuenta que, como dice la Sagrada Escritura, la lengua del sabio cura las heridas. La lengua del sabio, la sabiduría de Dios. Señor, hablamos contigo todos los días, digamos un tiempo largo, a estar contigo, a hablar contigo. Hablamos también de esas personas que tratamos, para después hablar con ellas, con esa gente con la que nos cruzamos, de ti, o por lo menos llevarles tu palabra. Llevarles tu palabra, para levantar amablemente a quien ha caído, como Jesús hace constantemente. A muchos que andan perdidos en la vida, les podemos guiar en el camino, les podemos acompañar en el camino. Jesús le dice a Juan y Andrés, cuando preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. O como aquellos discípulos de Emaús, que iban súper tristes, ven, vamos con ellos. Y Jesús acompaña en el camino a esas dos personas, les acompaña. Un escritor, conocido tiempo A, se ve que, es catalán, porque es Maragall o mallorquín, no sé, pero en un libro suyo que se llama Elogio de la Palabra, cuenta la siguiente anécdota. Me acuerdo una vez que en el Pirineo, a mediodía, avanzábamos perdidos por las altas soledades. De pronto, envuelto en el gritar del viento, oímos un son de las esquilas, de lo que llevan las cabras, lo que llevan las ovejas o las vacas, para que no perderse. Y nuestros ojos, azorados, poco hechos aquella grandeza, tardaron mucho en descubrir una yeguada que abajo, en una rara alrededor, pacía. Hacia allí nos encaminamos esperanzando. Pedimos camino al hombre que era como de piedra, y él, volviendo los ojos, se ve que era el típico pastor ya curtido en las soledades alzó lentamente el brazo señalando vagamente un atajo y movió los labios. Con aquel viento fuerte, solamente oímos dos palabras, aquella canal. Esas eran sus palabras y señalaba vagamente allá, hacia la altura. Cuán bellas eran las dos palabras gravemente dichas contra el viento. La canal era el camino, la canal por donde bajaban las aguas de las nieves derretidas. Y no era cualquiera, sino aquella canal, que el hombre conocía bien entre todas, por su fisonomía especial y propia que para él tenía. Era aquella canal. ¿Lo veis? Dice Maragall, para mí esto es hablar. Bueno, lo que está queriendo decir en este ejemplo, en esta anécdota, es que es muy preciso, ¿no? Es muy claro, muy concreto. No hay verborrea, pero hay conocimiento. Habla con conocimiento, habla con precisión, porque conoce. Y no utiliza muchas palabras. Yo eso lo aprendí en Galicia, cuando llegaba a Galicia y preguntaba a algún sitio, cuando iba a un sitio, lo primero que sabía era que me iban a hacer preguntas a mí. Ya empezaban las preguntas. Todas muy amables, ¿eh? ¿Pero de dónde viene usted? ¿Y por dónde ha venido? ¿Y para qué quiere ir a ese sitio? Todas eran preguntas amables. Y además lo que estaban era precisando el hecho de tu pregunta, ¿eh? Y después que ya habían entendido lo que tú querías y por dónde querías ir, para qué querías ir, pues ellos te daban el dato preciso. Pero también te añadían, aunque también podría ir por este otro sitio. Y ya entonces nos reíamos todos porque veíamos cómo la movilidad y la educación del paisano o la paisana pues estaba ayudando
ahí donde querías ir. Pues sí, pero aquel hombre se ve que era el típico pastor del Pirineo que no necesitaba más, era aquella canal. El cardenal Luciani decía: descubro también que mi persona se enriquece por medio de la conversación, porque poseer sólidas convicciones es hermoso, pero más hermoso todavía es poderlas comunicar y verlas compartidas y apreciadas por otros. Hay que hablar con las personas, hay que escuchar a la gente. Tenemos que salir a los caminos. No podemos esperar que vengan. No podemos contentarnos con el saludo. Como contaba el que después también fue llegado a ser Papa, el cardenal Ratzinger, que un amigo suyo se encontró con un vecino pues, al lado de la casa o cerca de la casa y le saludó, buenos días, y el otro dijo, usted se confunde. Dando a entender, no me conoce, no tiene por qué saludarme. Y eran vecinos. Muchas de las personas que nos rodean andan hoy día perdidas en su pesimismo, en la ignorancia, en la falta de sentido de lo que hacen. Y nosotros siempre hemos de alentar, de indicar a muchos los caminos que llevan a la alegría, a la paz, a descubrir la propia vocación. Aquella canal. Por aquel camino se encuentra Dios. Y muchos encontrarán a Cristo en esas confidencias normales, llenas de sentido positivo. Eso es amistad, que se dan en medio de la vida corriente de todos los días. Jesús pasó haciendo el bien, con su conversación. Hay un libro que yo siempre, por lo menos en mi época, cuando vivía en el Colegio Mayor La Estila, que encontraba, al abrir la puerta del Colegio Mayor, veía enfrente, abierto, esos libros grandes, un atril, que te movía a dirigirte hacia él y leer, ¿no? Es un libro, bueno, escrito por Torrente Ballester, y se titula, pues, Compostela y su ángel. Y ahí va narrando historias. Y cuenta que entre la flor de milagros jacobeos está el de un gran pecador venido de la lejana Italia, ya por la Edad Media, en tiempos del santo obispo Teodomiro, para obtener la remisión de sus culpas, que no eran pocas ni leves. Era un pecador como pocos habrá habido, tan grande que ni el cura de su parroquia, ni aun su propio obispo, se atrevieron a absorberle, sino que dispusieron que marchara a Santiago en peregrinación como penitencia extraordinaria y allí buscara el perdón de tanto delito. Podrían haberlo enviado al Romano Pontífice, que autoridad tiene de sobra, pero se ve que prefirieron que la absolución no estuviera tan al alcance de la mano. Y para Compostela salió llevando una carta de puño y letra de su obispo, donde se especificaban los muchos y tremendos pecados del penitente. Llegó bien dolido de sus fechorías y bien mortificado por las prolongadas caminatas e incomodidades del largo viaje. Nada más llegar, acongojado por los sollozos, el pecador depositó el documento bajo el mantel del altar principal del templo compostelano y se quedó orando en silencio. Llegó la hora en que el beato Teodomiro celebrara la Santa Misa y su mano descubrió el pergamino oculto bajo el mantel. Lo tomó, vio los sellos y antes de rasgarlos preguntó a los presentes sobre la carta. Nadie contestaba, antes bien se miraban unos a otros sorprendidos, hasta que el italiano se adelantó con lágrimas y arrodillado, humillado, confesó ser él quien había depositado aquella carta y que bien le concernía el asunto. Solo pedía que el santo obispo mirara el contenido, lo leyera y públicamente para escarnio de tan gran pecador, y después le otorgara la absolución. Los asistentes estaban conmovidos. Cuando el obispo Teodomiro rompió sellos y desató lazos, vio con gran sorpresa que la carta no contenía absolutamente nada. Entonces comprendió que el apóstol acababa de obrar un milagro. El penitente quedaba libre de su vergüenza, al mismo tiempo que resultaba evidente que Dios ya le había perdonado. Por ello, la absolución episcopal sobre su cabeza no haría más que corroborar aquel perdón.
Y Teodomiro, ante la emoción general, alzó la mano y pronunció las palabras del rito sacramental: Ego te absolvo peccatis tuis. Las palabras escritas, los pecados de aquel pecador habían desaparecido por su humildad y por su penitencia. Aquellas palabras habían sido perdonadas por Dios. Por eso hemos de comprender que también el Señor perdona a las personas que se acercan a Él. Y nosotros no somos quien para juzgar, ni somos quien para criticar, murmurar, despreciar. Al contrario. Decía nuestro Padre en Amigos de Dios, la palabra es uno de los dones más preciosos que el hombre ha recibido de Dios. Regalo bellísimo para manifestar altos pensamientos de amor y de amistad con el Señor y con sus criaturas. Y no podemos utilizarla de un modo frívolo, vacío o inconsiderado. El apóstol Santiago, que salía estos días en la liturgia de la misa, se puede convertir, dice la lengua, en un mundo de iniquidad, haciendo mucho daño a su alrededor. Discusiones estériles, burlas, ironías, maledicencia, calumnias. En cambio, Jesús dice: yo os digo que de cualquier palabra ociosa que hablen los hombres han de dar cuenta en el día del juicio. Pedir al Señor que sepamos también nosotros controlar, luchar, vencer, que en las conversaciones esté presente siempre el optimismo, la alegría, positivas. Pero porque, Señor, hablamos contigo, porque antes hemos hablado de esas personas contigo. Y hemos, por decirlo así, aclarado las cosas con tu vista, con tu mirada, con tu corazón. San José María en Camino dice: después de ver en qué se emplean íntegras muchas vidas, lengua, con todas sus consecuencias, me parece más necesario y más amable el silencio, y entiendo muy bien que pidas cuenta, Señor, de la palabra ociosa. Salir al encuentro del Señor para hablar de las almas y después al encuentro de las almas para tener presente al Señor en la conversación, para tener presente al Señor en el trato. Como Cristo, que pasó haciendo el bien. Incluso en el mismo saludo, en la obra, cuando nos encontramos, nos saludamos con ese Pax in Aeternum. Porque realmente sea así. Que sea que le decimos al otro de la obra con el que nos hemos encontrado ese Pax, esa paz. Pero la paz de Dios, no la paz que puede dar el buen tiempo y el sol y el campo, sino la paz de Dios. Qué alegría haber encontrado a esa persona en el camino. Preparando la meditación, descubrí que hay una parroquia aquí en Madrid, Moratalaz, que se llama, el nombre de la parroquia es Parroquia Santa María del Camino y Nuestra Señora de la Palabra. Cosa que me sorprendió. El título de la parroquia, ya te lo puedo enseñar, pues busca en internet. En Google te aparecerá Parroquia Santa María del Camino y Nuestra Señora de la Palabra. Qué bonito es el título, Pues le pedimos a la Virgen, Santa María del Camino, en ese camino que recorremos diariamente con ella, que también ella sea Nuestra Señora de la Palabra, de nuestra conversación, de nuestro trato con Dios y con los demás. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.